Las expectativas son como guiones que nos escribimos en nuestra mente sobre cómo deberían ser las cosas. Planeamos todo, la maternidad, el trabajo, las relaciones, nuestras rutinas. Y cuando la realidad no encaja con ese guión que está en nuestra cabeza, nos frustramos. Pero, ¿qué pasaría si aprendiéramos a soltar esas expectativas y vivir más en el presente o sin ellas? De eso vamos a estar hablando hoy, de cómo nos afectan, de por qué nos atrapan y ver algunas estrategias que nos permitirían estar más en el aquí y en el ahora. Yo soy Eva Herbert, pasa adelante, siéntate cómoda y disfruta de un nuevo episodio de Más Auténtica Podcast. ¿Alguna vez te ha pasado que te imaginaste que algo sería de cierta forma y de repente llegó la realidad y dio un giro inesperado? Como si fuera una película, literal, ¿no? Y resulta frustrante. Y te voy a explicar por qué. Porque nosotros nos hacemos expectativas todo el tiempo de todas esas cosas que queremos, que nos imaginamos, de las diferentes áreas de nuestra vida. Pero la vida rara vez lleva ese libreto que nosotros nos hicimos. Yo, por ejemplo, me imaginaba que el destete con Zoe iba a ser como había sido la lactancia en mi caso, ¿no? Como gradual, tranquilo, un proceso bonito, conectado. A diferencia de historias que he escuchado, pues mi paso por la lactancia había sido bastante llevadero, excepto los brotes de crecimiento, gracias. Pero en líneas generales bastante, sobrellevable. No sé si esa palabra existe, pero sí. Y de repente, en el proceso de destete, una mastitis me cambió los planes por completo. Y claro, es que yo no me estaba dando cuenta de que en la madrugada eso estaba aumentando la demanda porque el único proceso que quedaba era la lactancia en la noche. Y ahí me di cuenta de que, pues, mucho de nuestro sufrimiento viene de esa diferencia entre lo que esperábamos y lo que realmente sucede. Yo me hice una idea de cómo iba a ser el destete y cuando no fue así, a mí me costó entender y asumir que lo que estaba pasando necesitaba una solución, necesitaba que yo fuera al médico y bueno, lo hice, ¿no? E incluso les hablé un poco de ese diálogo interno que yo tuve en el proceso. ¿Y por qué? Les decía, porque llega a ser frustrante cuando tú te haces unas expectativas. Bueno, básicamente es porque la frustración es la emoción que tiene como función decirnos que aquello que nosotros nos habíamos imaginado no se cumplió o no fue así. Yo siempre le explico a mis pacientes que entre más distancia hay entre aquello que tú te imaginas y aquello que sucede, más frustración tú vas a sentir. Con más intensidad se va a sentir ese malestar y más fácil va a ser decepcionarte. Entonces, qué importante es revisar qué estoy esperando de las diferentes áreas de la vida, de las cosas que van pasando, porque muchas veces no nos damos cuenta y la realidad se impone y va haciendo de las suyas a medida que nosotros vamos haciendo nuestro día a día y no nos damos cuenta. Entonces, oye, ¿qué expectativa me estoy haciendo de mi semana, de mi vida, de las áreas de mi vida en general, de mí como persona, de mis seres queridos? Porque eso te va a ayudar a darte cuenta de qué ajustes hacer para poder desde un lugar distinto vincularte, tanto contigo como con quienes te rodean. ¿A dónde voy con esto? Vamos a empezar por definir qué es expectativa para poder estar todas en el mismo terreno y todos. En primer lugar, la expectativa, si nos vamos a la Real Academia Española, bien llano, bien sencillo, es esa esperanza que tenemos de realizar o de conseguir algo. Y cuando hablamos de esperanza, ¿no? Básicamente es eso que yo espero que pase o que suceda. Y un ejemplo o una metáfora que a mí me gusta utilizar es la de videojuegos. Imagínate que la vida es un videojuego. Tienes niveles, tiene desafíos, momentos de victoria, hay momentos de derrota, pero lo curioso es que tú nunca sabes qué trae el siguiente nivel a menos que ya hayas jugado el videojuego.
Es decir, para las situaciones que ya tú conoces, quizás sea más predecible lo que va a pasar, pero en situaciones novedosas no es posible. Y al menos a mí me ha servido mucho en la maternidad verlo así desde el principio, como que por eso cada maternidad es un mundo y cada maternidad es tan única e impredecible, porque es como un videojuego adaptado a ti, donde tú vas a tener tus niveles, tus desafíos y tus momentos de victoria y derrota se van a ver para ti de manera muy diferente a la maternidad de alguien más. Pero aplica para la vida en general, porque a veces tú estás en un nivel súper difícil donde estás pasando un momento muy desagradable, algún problema de salud, algún familiar que perdiste, alguna situación vital que te está moviendo y de repente, bueno, pasan cosas y estás en un nivel más fácil, sin previo aviso, donde estás disfrutando, donde la estás pasando bien, donde todo está más tranquilo. Y creo que el entender esto nos ayuda a visualizarlo. Lo decía yo episodios atrás en el tema de que la vida tiene etapas, ¿no? Y que todas son temporales y que al final va a haber momentos difíciles y momentos fáciles. Y el pensar que va a ser lineal, que cuando logremos algo todo va a estar bajo control, quizás pudiese ser una falsa expectativa, porque la realidad siempre está en movimiento. O sea, la vida está en movimiento. Yo siempre digo, la agenda está viva, están pasando cosas todos los días que te van mostrando que nada puede estar estable. Incluso lo llevo a mi trabajo. O sea, yo de repente me organizo con, ok, voy a tener 5 pacientes al día, luego este día voy a hacer tales mentorías. Y de repente, una paciente me cancela, 2 pacientes cancelan, o agenda una paciente nueva, o una antigua paciente aparece. Entonces, ese tipo de cosas van haciendo que eso que tú te habías planificado, pues no salga como tú lo tenías en mente. Y al final, eso no es ni bueno ni malo, ¿ok? Quizás cuando hablamos de agenda estamos hablando más de organización, pero al mismo tiempo es expectativa, porque si yo espero tener tales pacientes, tal estructura, para entonces tal día yo ir al salón y tal otro día salir con una amiga y por alguna razón eso cambia, pues es probable que yo me frustre. Entonces, ¿qué es importante entender en el proceso de las expectativas? Que todas las emociones que tú estés sintiendo son válidas, porque me he dado cuenta muchísimo con mis pacientes, conmigo misma y con personas que me rodean, que esas expectativas que nos hacemos nos hacen sentir mal. O sea, que al final esto que yo espero termina defraudándome, haciéndome sentir de una manera desagradable y, y lamentablemente, el que no nos preparemos para lo que viene es lo que genera ese malestar. Entonces, ¿qué pudiese empezar a hacer o a considerar? Y aquí es donde entra un concepto psicológico que se llama flexibilidad. La doctora Kelly Wilson es una de las creadoras de la terapia de aceptación y compromiso y ella habla de que la flexibilidad psicológica es esa capacidad de adaptarnos a la vida sin quedarnos atrapados en lo que debería ser, ¿no? Y digo debería ser para que tú siempre tengas entre comillas y recuerdes en tu diálogo cuántas veces estás diciendo debería. Y así, en lugar de pelear con la realidad, vamos a aprender a fluir con ella. ¿Por qué te digo que estés atenta a la palabra debería? Porque si nos vamos a la psicoterapia cognitivo-conductual, yo recuerdo que cuando yo estudié el máster aprendí unos conceptos maravillosos que en clínica dinámica no contábamos con ellos y son las distorsiones cognitivas. No voy a ahondar en ellas porque creo que son muy complejas, pero básicamente las distorsiones cognitivas son estos pensamientos que no son comprobables con la realidad, que si otra persona lo mira puede pensar de manera distinta y que por ende puede ser examinado o cuestionado. Por ejemplo, el debería es una distorsión cognitiva porque tú no deberías nada. O sea, ¿quién dijo que tú deberías tener tales pacientes tal semana? ¿Quién dijo que tú deberías hacer ejercicio los lunes?
¿quién dijo que tú deberías, am, no sé, mandarle dinero a tu hermana? Ese tipo de frases que acompañan los debería usualmente tienen una exigencia, una carga emocional que te impone hacer cosas porque tú sientes que son obligatorias. Pero es que nada es obligatorio. Es decir, sí, hay un marco legal, derechos, deberes que tenemos que cumplir, eso lo sabemos. Pero si nos vamos a lo psicológico, al día a día, realmente tú deberías hacer cosas. Y en la medida en la que tú estés pendiente de eso, te vas a dar cuenta de que quizás, oye, pudieses cambiar o modificar, que es lo que tendemos a hacer en psicoterapia cognitivo-conductual, cambiar ese debería por un me gustaría. Y ya ahí la frase empieza como a rechinar, ¿no? Porque en vez de debería hacer, si yo digo me gustaría mandarle dinero a mi hermana, oye, suena distinto y me cuestiono, ¿realmente es algo que me gustaría? ¿O me gustaría hacer ejercicio el lunes? ¿Realmente es algo que me gustaría? Entonces, al yo cuestionarme, puedo dar una respuesta honesta y sincera a ese debería para ubicarlo en un lugar donde pues se adapte más a la vida que yo tengo, ¿no? Es decir, a fluir más, a flexibilizarme y entender que quizás no es algo obligatorio, que quizás es algo que yo puedo decidir que quiero hacer o no. Y en ese querer, ¿no? Que la vida se quede quieta, que no tenga momentos difíciles, que solo haya momentos fáciles. No darnos cuenta de cómo estamos teniendo expectativas podría hacer que no estemos en el aquí, en el ahora, en el presente. Y que incluso cuando nosotros estemos en una etapa complicada, se nos olvide que va a pasar y que cuando estemos en una etapa tranquila podremos aprender a disfrutarla sin tener tanto miedo de cómo va a ser el futuro. O sea, la respuesta a las expectativas está en el presente, la clave está en el presente. En vez de vivir en un futuro imaginario donde yo me hago una idea de cómo va a ser mi vida, de cómo va a ser mi rutina, de cómo me voy a ver a los 35 años, podemos preguntarnos, ¿qué está pasando ahora? Y creo que una de las series que ejemplificó para mí este tema de el presente versus las expectativas, que ahorita vamos a hablar de por qué las expectativas suelen ser tan importantes para nosotros, es The Good Place. Eleanor, que es la protagonista, pues usualmente tiene expectativas sobre cómo debería ser o verse el cielo. Si no la has visto, corre a verla porque aquí viene un spoiler alert del tamaño de una catedral. Pero cuando ella descubre cómo es realmente el cielo, se da cuenta de que tiene que vivir en el presente y crecer con lo que ella ya tiene. Y es muy curioso porque en realidad quienes están digamos, este limbo para poder pasar a el cielo en esta serie, ya no están en este plano. Es decir, y aún así se hace un ejercicio por estar en el presente. Creo que es un ejercicio simbólico bastante interesante al ver la serie. Y creo que también es una invitación a pensar, oye, este You Only Live Once o YOLO, creo que tiene un sentido muy poderoso, ¿no? El entender que estamos vivos una sola vez, qué estamos haciendo para estar aquí y no tanto en ese mundo imaginario que nos creamos en nuestra cabeza que está formado por las expectativas. Y te decía que te iba a mencionar por qué para nosotros son tan importantes las expectativas. Y es que muchas veces esas expectativas que tú tienes te regalan la ilusión de que tienes el control. Repito, esas expectativas que tú tienes te regalan una ilusión de que tienes el control. Y es una ilusión porque hay muchas cosas que se te van a escapar de las manos. Tú no tienes el control de absolutamente todo ni lo vas a tener. Y creo que estamos tan en esa búsqueda de tener el control de todo que tratamos de hacerlo con nuestra mente. Y nos hacemos una película, ese libreto que yo decía, que pasa y transcurre
con imágenes muy vívidas incluso en nuestra mente de cómo va a ser nuestro primer día de clases, de cómo va a ser tal examen, de cómo me voy a ver cuando me den los papeles, de cómo va a ser mi vida cuando yo tenga mi casa propia. Y, y no nos damos cuenta de que esas expectativas generan frustración cuando no se dan tal cual las queremos. Y ojo, aquí hay una línea muy delgada entre lo que yo espero y lo que yo sueño o ambiciono. Es válido desear, es válido tener ambiciones, pero pasar tanto tiempo en esa idea en nuestra cabeza sin estar en el presente, en lo que es la realidad que estamos viviendo, nos puede hacer que el camino pase súper rápido y ni siquiera nos hayamos dado cuenta de que transcurrió, de que de repente tú recorriste un camino para conseguir esa meta final y una vez la alcanzaste, miras atrás y dijiste, ¿en qué momento pasó? ¿En qué momento terminé la universidad y no me di cuenta? ¿En qué momento mi bebé cumplió 10 años y yo no me di cuenta? Y la pregunta es, ¿dónde estabas? Quizás estabas con la mirada muy puesta en esperar, en cómo se iba a ver tal momento, en cómo iba a ser tal cosa. Y creo que es un ejercicio muy interesante el tratar de estar más aquí y ahora. En estos días, una de las vibris que nos escuchan me decía respecto al episodio de Maternidad sin aplausos, que ella se había imaginado que para los 5 años de su hijo ella iba a tener muchas libertades y que iba a ser un momento en el que ella iba a poder hacer muchas cosas y ha pasado todo lo contrario. Aunque siente que ha desbloqueado niveles, pues la vida que ella se había imaginado no está siendo real. Y yo le decía, te entiendo demasiado porque creo que al final vivimos mucho en este esperar lo que yo quiero que sea y no nos damos cuenta de lo que está haciendo aquí y ahora. Y quizás sí, es válido que tú te hayas imaginado eso, pero quizás si en lugar de esperar tanto, te hubieses permitido fluir o te permites fluir, ¿no? Porque ya no podemos hacer nada con el pasado, pero de aquí en adelante te permites fluir, estar más en el aquí y el ahora, en cómo está siendo en este momento esta etapa, qué te está regalando, qué sientes que te quita, pues quizás la aproximación a esa idea que tienes sea un poco más amigable y que cuando tú hagas la contabilidad, por así decirlo, de la vida que tienes, oye, quizás sientas que estás más en ganancia que en pérdida, ¿no? Todo va a depender de dónde pongamos la mirada y eso es lo que no vemos. Y esas expectativas no solo nos afectan en la maternidad, que es el tema que repito y repito y repito, sino en lo personal, en diferentes áreas, en el ámbito de la pareja, por ejemplo. Muchas veces esperamos que alguien sea de cierta forma, que cambie o que encaje en ese guión mental que tenemos. Y lo veo con cierta frecuencia. Es como, él es así ahora y yo no me siento cómoda con esto. Me siento cansada de decirle que haga las cosas de manera distinta. No me gusta la persona que está haciendo, me hace sentir mal cada vez que hace tal cosa. Y yo digo, pero si ya era así cuando lo conociste o cuando la conociste, ¿por qué esperas que ahora sea diferente? Y es válido cambiar, es decir, es válido que tú cambies la forma en la que tú te ves a ti, ves tu relación, ves a tu pareja, pero usualmente pasa que empezamos una relación teniendo expectativas, pensando, yo lo voy a ayudar a que él cambie esa forma de hablar. Yo voy a hacer lo posible para que él deje el alcohol. Yo voy a sostener esta relación y eso le va a dar a él motivación para conseguir ese proyecto que sueña. Y muchas veces vivimos en ese mundo imaginario, en lo que queremos que sea, en vez de ver lo que realmente es. O sea, esa persona ya tenía ese problema cuando lo conociste o cuando la conociste. Esa persona ya era así. Esa persona ya tenía esas debilidades y esos aspectos por mejorar. Aún así, tú elegiste a esa persona. Pero en tu expectativa, la historia iba a ser distinta
porque tú estabas teniendo una idea que no era comprobable con la realidad, que no era lo que estaba pasando en la realidad. O sea, tú te hiciste una película de tu relación. Entonces, quizás si aprendiéramos a estar más en el presente y ver lo que realmente es, no negar la realidad, que entiendo es un mecanismo de defensa que utilizamos porque muchas veces queremos tener una relación o queremos que nuestra vida se vea de tal forma y vamos ignorando, pero en la medida en la que tú ignores, pues en algún momento la realidad se impondrá y te mostrará aquello que tienes al frente. El libro de los 5 lenguajes del amor de Gary Chapman, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Que nos ayuda a ver las expectativas en las relaciones desde un lugar bastante práctico. Creo que él, si quitando la parte religiosa, quitando el norte del libro dirigido a matrimonios, etcétera, pues creo que tiene un gran regalo que es el mostrarnos cómo alguien pues expresa su amor y cómo tú puedes recibir o cómo te gusta recibir el amor también. Entonces, claro, el libro te invita y te forza a ver e identificar cuál es el lenguaje del amor de tu pareja, cuál es tu lenguaje del amor, y en ese sentido, ¿no? A ir viendo cómo se pueden entrelazar o o eso, o conectar a través de esos lenguajes. Sin embargo, creo que pues el libro también puede llegar a generar mucha presión sobre cómo alguien tiene que dar el amor, porque no creo que sea tan de caja, ¿sabes? No creo que sea como tan cuadrado, tan rígido, como que si este es mi lenguaje del amor, entonces yo lo doy así siempre. No, a veces fluimos, a veces tenemos varios lenguajes del amor, a veces no estamos en el lenguaje del amor, a veces estamos en conflicto y no, o sea, el libro creo que le falta una segunda parte para aterrizarlo más como a la realidad y a eso que pasa en el día a día, pero en líneas generales creo que nos puede ayudar a darnos cuenta de cuando nuestras expectativas están basadas en nuestra forma de ver el amor y no en la realidad de la otra persona. Entonces, creo que puede ser un libro valioso de leer, siempre con mirada crítica y cuestionando lo que estamos leyendo y entendiendo que pues no podemos pasar a nuestro ser querido o a nuestra pareja por ese tamiz para que ahora esa persona pues sea así siempre, pero sí creo que nos ayuda a eso, a aterrizar un poquito a la persona, ¿no? Como, ok, yo estaba esperando esto de esta persona, pero quizás esta persona lo que me puede dar es esto otro. Y hablando de aterrizar, creo que es hacia allá hacia donde vamos cuando hablamos de expectativas, de cómo aterrizar en el presente, ¿no? Y en terapia con mis pacientes yo empiezo por notar la realidad interior y luego vamos aumentando el nivel de complejidad para llegar a ese presente, porque no es tan fácil. La gente te dice, disfruta el aquí y el ahora, solo vives una vez, tienes que estar en el presente, pero mm, es bastante difícil si no nos han enseñado a hacerlo, porque vivimos en una sociedad que nos desconecta bastante. Entonces, aquí es donde entra el mindfulness. ¿Y qué es el mindfulness? Bueno, básicamente es una técnica de meditación que consiste en observar la realidad en el momento presente, sin la intención ni de juzgar, ni de criticar, ni de cuestionar, sino con más bien apertura, aceptación a lo que esté pasando. Y tú dirás, Eva, ¿y qué tiene que ver esto con el presente? Bueno, el aprender a ver lo que te está pasando alrededor te puede ayudar a estar más aquí. Por ejemplo, eh, nosotros tenemos que entrenarnos realmente para notar lo que nos está rodeando. Y un ejercicio sencillo es describir lo que tú estás viendo ahora mismo. Por ejemplo, yo estoy en el carro, em, todos los asientos son de color gris, hay un árbol afuera, el piso es marrón, también hay grama. O sea, en este momento en el que yo te estoy nombrando todo esto, yo tengo que estar en presente para poder hacer esta contabilidad de lo que tengo a mi alrededor. Entonces, asimismo, tú puedes hacer ahora mismo un conteo de lo que está pasando a tu alrededor y darte cuenta de el aquí y el ahora.
Ahora bien, si empezaras a hacer eso mientras me estás escuchando a mí, pues ya vas a mm, salir de tu foco atencional, o sea, digamos, vas a perder la escucha para estar en el aquí y en el ahora. Entonces, si lo vas a hacer, pausa el episodio, miras lo que está a tu alrededor y luego continúas. Ya habiendo pasado por esa pausa, entonces te darás cuenta de que es un ejercicio bastante simple, pero que te ayuda a anclarte el momento y que es algo que puedes hacer cada cierto tiempo, porque te pregunto, ¿cuántas veces tú has estado en una fiesta, pero en realidad tú estabas preocupada porque no ha llegado esa persona que tú querías que llegara a la fiesta? O de repente fuiste a la playa y no te diste cuenta de que la brisa te pegaba en la cara, de que tus pies estaban en contacto con la arena, de que olía a mar, hasta que te insolaste y te diste cuenta de que te estabas quemando. En ambas situaciones te perdiste el momento y eso pasa porque no estamos en presente, no estamos en nuestro propio cuerpo y en nuestras emociones. Y cuando les decía el pasaje que hago con mis pacientes, ¿no? Para ir estando cada vez más en el aquí y en el ahora, no solamente hacemos este ejercicio de mirar alrededor, sino también ir complejizándolo, ¿no? Es decir, el siguiente nivel es escuchar tu cuerpo. Cuando nos hemos desconectado de nuestro cuerpo es por diferentes razones, ¿ok? Y creo que es importante no juzgar, sino más bien validar. Hay muchas razones por las que nos desconectamos de nuestro cuerpo y algo que yo hago en terapia es precisamente volver a conectar con la escucha del cuerpo a través de identificar tus necesidades básicas. Entonces, eso lo hacemos antes de ir al nivel más complejo en siguiente, que son las emociones. Entonces, ¿cómo hacemos este identificar mis necesidades básicas? Empieza por preguntarte, ¿tengo hambre? ¿Tengo sed? ¿Tengo frío? ¿Tengo calor? ¿Tengo ganas de ir al baño? ¿Tengo deseo sexual? O sea, fíjate que es como un cuestionario que te ayuda a estar atenta a qué está pidiéndote tu cuerpo. Y parece muy básico, pero muchas veces ignoramos estas señales hasta que es demasiado tarde. Nos acostumbramos a posponer incluso lo que nuestro cuerpo nos está pidiendo. Y entonces, de repente cuando vienes a ver, tienes unas ganas de ir al baño brutales que no te habías dado cuenta porque dijiste, ay, yo aguanto un poquito más. Y de repente te envolviste en una tarea, al trabajo, y cuando vienes a ver, ya las ganas de ir son demasiado grandes. Entonces, si no escuchamos estas señales físicas, no estamos en presente y como mucho menos vamos a estar escuchando nuestras emociones. Entonces, ese es el siguiente paso, escuchar las emociones, que eso va a requerir un episodio completo que creo que voy a tener que dedicarle, pero por lo pronto yo te diría que empieces a escribir tus emociones en un diario. Puede ser el de Beauty Value, por ejemplo, que ya tiene su rueda de emociones al principio y te va guiando en cuáles pueden ser algunas de las que estés sintiendo con mayor o menor intensidad. O si no lo tienes, tú tomas un cuaderno cualquiera, buscas en Google lista de emociones, cualquiera que te genere confianza y empiezas a escribir en un momento del día que tú consideres que se ajusta a tu rutina, lo importante es empezar. Y ahí empiezas a escribir lo que tú estás sintiendo. ¿Cómo se llama la emoción que sientes? Puedes escribir en qué momento la sentiste, qué hizo que sintieras esa emoción y qué hiciste con esa emoción. Lo importante es empezar a estar en presente, porque eso es lo que te va a ayudar a iniciar este proceso de abrazar la realidad, porque solo si abrazamos la realidad es que vamos a poder estar aquí y no tanto en ese mundo imaginario que habita nuestra cabeza donde están todas esas expectativas viviendo. Antes yo vivía con muchísimas expectativas. Cuando tenga X seguidores, yo voy a estar lista para tal cosa. Cuando tenga tanto dinero en mi cuenta, entonces yo voy a poder hacer tal cosa. Cuando tenga tal título, yo voy a poder lograr esto otro. Y cuando logré cada una de esas cosas, yo me di cuenta de que nunca se sentía suficiente. Porque es que la necesidad de tener el control nos hace crear estas expectativas rígidas y cuando las cosas no salen como imaginamos, sufrimos. Entonces, ¿qué es importante? Estar enfocada en lo que sí puedes controlar. ¿Y qué sí puedo controlar?
oye, quizás no tengo tales seguidores, pero estoy trabajando diariamente en disfrutarme como creo contenido. Si llega o no llega ese momento, oye, mira, ya es otro cantar, pero al menos yo el camino lo recorrí gozándomelo. Cuando yo logre tener tal título, entonces yo voy a saber tales cosas. Bueno, eh, prefiero centrarme en disfrutarme el estudio, disfrutarme la formación. Y bueno, cuando llegue el título, ya veremos cómo será, pero no puedo asegurar que el resultado me va a generar tal o cual emoción, porque las emociones no funcionan así. Porque el problema no es que tú te pongas metas, el problema es esta ilusión de control que tenemos y que nos generamos alrededor de esa meta, de que creemos que cuando la logremos entonces nos vamos a sentir de determinada manera y no funciona así. Muchas veces cumplimos esas metas y no se siente como lo habíamos visto en nuestra cabeza. Por eso es importante centrarnos en dónde yo sí puedo gestionar, dónde yo sí tengo un poco más de control y es en cómo gestiono mi día a día, cómo gestiono mis emociones, mis necesidades básicas, el control de mi tiempo, a qué le dedico mi atención. Yo no puedo controlar lo que va a pasar mañana, pero sí puedo controlar cómo vivo hoy, sobre todo si estoy atenta a lo que está sucediendo y a lo que está en mi control y qué no. Y empieza por preguntarte, ¿qué está bajo mi control y qué no? Porque las expectativas pueden alejarnos del presente, pero siempre tendremos herramientas para regresar. Por ejemplo, y aquí te voy a compartir algunas prácticas para que empieces a soltar esas expectativas y ya para ir cerrando el episodio. En primer lugar, practicar el mindfulness que te ponía como ejemplo al principio del episodio, donde tú describes lo que ves. O sea, tú puedes irte más profundo con cada uno de los sentidos que tienes, con la vista, con el tacto, con el audio, con el gusto. Pero inicialmente creo que puedes empezar con la vista, que es lo más sencillo, ¿no? ¿Qué estás viendo a tu alrededor? Cuando giras tu cabeza, ¿qué cosas hay? Y empieza a describirlas. Una pared de tal color, un techo de tal color, el cielo de tal color, nubes de tal color, una lámpara. O sea, empieza a ponerle nombre a eso que estás viendo, a describir lo que estás viendo. En segundo lugar, escucha tu cuerpo y responde a esas necesidades sin esperar hasta el último momento. O sea, date cuenta de qué te está pidiendo tu cuerpo ahora mismo. Yo, por ejemplo, tengo sed. Necesito tomar agua ya. En tercer lugar, sé honesta con lo que realmente está pasando en tu vida, en lugar de aferrarte a lo que tú esperabas que fuera, porque muchas veces nos quedamos en, es que yo quería que pasara tal cosa, y nos agarramos tan duro a eso que se nos pasa el día a día y no nos damos cuenta, no disfrutamos, no sufrimos, porque no estamos conectadas con la realidad y qué importante es agarrar ese enchufe emocional y pegarlo para poder eso, empezar a sentir lo que sea que esté sucediendo para que puedas soltar un poquito esas expectativas. Y por último, recordar que la vida no es estática. Hay etapas difíciles, hay etapas fáciles, ambas son partes del camino, pero cuando tú te haces expectativas demasiado elevadas, poco realistas, porque esto no significa que no te hagas expectativas, sino que te hagas expectativas que sean más aterrizadas, porque cuando te haces esas expectativas tan complejas y difíciles de alcanzar, lo que va a venir es frustración y decepción. Aterriza esas ideas al presente y en lugar de pensar, cuando tenga tal título, no, ok, ¿qué título tengo? Con este título, ¿qué voy a hacer? No, cuando yo logre tener tanto dinero, no, con el dinero que tengo ahora, ¿qué puedo lograr? ¿Qué puedo hacer en mi vida? No, que cuando tenga tales seguidores, no, 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 con los seguidores que tienes ahora, ¿qué puedes hacer? Y así con cualquiera de las expectativas que tengas. Si es con tu pareja, no, 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 ya va. Antes de pensar en cuando él pueda dejar tal, no, no, no. El novio que tienes ahora o la novia que tienes ahora, ¿qué puedes hacer con esa persona? ¿Qué sí puedes lograr? ¿Qué sí quieres hacer ahora mismo con esa persona que tienes al frente tuyo? Y aplica para todas las áreas de la vida en las que tú te estés haciendo expectativas. Porque cuando aprendemos a soltar las expectativas y estar más presentes, la vida se vuelve más ligera. Recuerda que tú eres la
guionista de tu mente. Tú escribes ese libreto de pensamientos, ese diálogo interno que está ahí constantemente diciéndote lo que va a pasar, lo que está pasando y lo que podría pasar. Así que trata de escribirlo de una forma que se sienta liviana, que se sienta real, que se sienta propio para la vida que tienes en este momento, porque es la única que tienes. Y así reducirás esa brecha tan grande entre lo que tú imaginabas y lo que está pasando ahora. Y así podrás aceptar más que esta es la vida que tienes y que sí, quizás haya cosas que se puedan cambiar, pero algo de maravillosa debe tener. Así que espero que me cuentes si te ha pasado alguna vez que una expectativa te jugó una mala pasada. Y bueno, me la puedes escribir por Instagram porque me encantará leerte. Muchísimas gracias por haberme escuchado hasta acá. Te mando un abracito sentido y será hasta la próxima. Bye bye.